El título del mensaje es Amor Prohibido, Amor Prohibido. Hay dos brazos que están abrazando al mundo y precisamente sobre eso vamos a hablar. En primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, leemos lo que dice la Escritura. No améis al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta allí nomás la lectura de estos versículos. Notemos cómo se repite una palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra mundo, ¿sí? Hemos venido diciendo a lo largo de estos dos capítulos de Primera Juan que tenemos que observar aquellas palabras que se repiten, porque precisamente ese es el énfasis que quiere transmitir el escritor bíblico. 5 veces aparece aquí la palabra mundo. No améis al mundo, si alguien ama al mundo, lo que hay en el mundo, sino del mundo. Y por último, versículo 17, el mundo se acaba. Ahora, tratemos de fijarnos en algunos conceptos que aparecen aquí en estos versículos. Dice el versículo 15, no améis al mundo ni nada de lo que hay en él, o sea, en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Ya hemos dicho en otras oportunidades que en la Biblia aparecen varias palabras para referirse a una sola palabrita que se traduce en español. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra hijo que decíamos la semana pasada. Hay varias palabras en la Biblia para referirse al hijo, pero cuando se traduce solamente pasa una palabra al español. Lo mismo pasa con la palabra amor. Por lo menos en la Biblia aparecen 4 palabras para referirse al amor, pero todas se traducen como amor al idioma español, castellano. Este amor que aparece aquí, es precisamente el amor de Dios. Este amor es el amor que se nos pide que tengamos los hermanos los unos a los otros. Este no es el amor de los padres a los hijos, ni de los hijos a los padres. Tampoco es el amor entre amigos, tampoco es el amor de pareja, sino que este amor que aparece aquí es el amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso dice la Escritura, no améis al mundo. O sea, de la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros, vosotros no tenéis que amar al mundo. Eso hay que reservarlo para la iglesia. Dice el verso 16, porque nada de lo que hay en el mundo, y ahora menciona tres cosas. La primera, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. A lo largo de la historia, los deseos del cuerpo han venido cambiando. Por ejemplo, en tiempo del apóstol Pablo, ¿pensabais que la gente decía, ay, a mí me gustaría tener un cuerpo bronceado, estar en la playa y que todo el mundo vea que he estado en la playa en estas vacaciones? No, porque eso es algo de nuestro tiempo. En el tiempo del apóstol Pablo gustaban otras cosas para el cuerpo, ¿sí? Deseos del cuerpo. La codicia de los ojos. Aquello que mirábamos y deseábamos. Pero claro, van pasando las diferentes culturas, las diferentes sociedades, los diferentes países y hay diferentes intereses. Hay cosas que ahora gustan más y otras que no gustan. Miremos las modas. Hasta hace muy poquito los pantalones tenían que ser ajustados en la parte de abajo. Pero ahora se nos dice que los pantalones tendrían que ser acampanados, abiertos en la parte de abajo. Algunos nos resistimos a ese cambio, pero
Así son las modas de este tiempo. Y cuando miramos, decimos, yo quiero eso, o yo quiero lo que tiene el otro. Son los deseos de nuestro tiempo. También la arrogancia de la vida tiene que ver con el orgullo, con aquello que nos hace sentir importantes. No es lo mismo lo que hacía sentir importante en tiempo del apóstol Pablo o de Jesús que de nuestro tiempo. Hay cosas que ahora a nosotros nos hacen sentir importantes, ¿no? De pronto un coche de alta gama, que de pronto haga un sonido espectacular y demás. Hay mucha gente que dice, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que me va a hacer sentir a mí grande o fuerte. Y otras personas no, dicen, yo prefiero tener una casa lujosa, o yo prefiero tener una casa de campo, o yo prefiero vacacionar en tal parte del mundo. Y eso tiene que ver con aquello que nos hace sentir importante. Dice el verso 17, como final, como conclusión de todo esto, dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es un versículo muy parecido a uno de Eclesiastés. La otra vez me compartía mi hermano Helmut, ¿no? Que habla de que las personas al final van cambiando, los animales van cambiando, la vegetación va cambiando, pero el mundo permanece, ¿no? Permanece en su forma, pero todo lo que está por arriba, todo eso va desapareciendo, va tomando una nueva forma. Desaparece, se construye de nuevo, desaparece, se construye de nuevo. El mundo, con todo lo que tiene adentro, continuamente se va renovando. Pero dice el versículo 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién permanece? Quien hace la voluntad de Dios. Tú y yo podemos permanecer en el tiempo. Y permanecer en el tiempo no significa vivir para siempre. Significa que de pronto tu enseñanza buena, que venía de parte de Dios, permanece. La otra que no venía de parte de Dios, al final todo el mundo se la olvida. La buena obra que hemos hecho de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, queda en pie. La otra se va. Hay iglesias que se levantan de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana desaparecen. Y uno dice, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que muchas veces los cimientos con los cuales se ha levantado la iglesia, que a veces ha sido los rencores, las peleas, las divisiones, las falsas doctrinas y demás, todo eso al final hizo que desapareciera. Por eso el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando damos un paso y ese paso está respaldado por Dios, ese paso permanece para siempre. Cuando nos casamos, cuando tenemos un hijo, cuando compramos una casa, pero siempre y cuando esté avalado por la voluntad de Dios, eso va a permanecer. Como dice la Escritura, vendrán vientos, vendrán mares, vendrán lo que sea, pero no lo puede derribar. Porque está fundamentado ¿en qué? En la voluntad de Dios. Recordemos los diferentes amores en la Biblia. Recordemos los diferentes amores en la Biblia. Un poco para refrescar. Yo sé que algunos ya los conocéis de memoria y a otros a lo mejor dicen, no me acuerdo el cuarto cuál era. Bueno, lo vamos a ver, ¿sí? El primero, amor de amigos. ¿Qué buscan los amigos? Los amigos buscan igualdad. ¿Cuándo se rompe la amistad? Cuando esa igualdad desaparece. Cuando de pronto el otro le dice, tú has cambiado mucho. De pronto has hecho algo que, yo por ejemplo, me pasó a mí en la adolescencia, que estábamos en la iglesia y teníamos ciertos valores. Y éramos amigos entre un grupo hasta que uno de ellos tomó un camino diferente. Se casó con una mujer no cristiana. Y al principio nosotros luchamos para que eso no ocurriera, pero al final la ceremonia se hizo y él se casó, ¿no? Y poco a poco empezábamos a sentir que había distancia, diferencia, como que no hablábamos lo mismo. Pasó un año y lamentablemente esto no funcionó y se
separaron entre ellos. En aquel tiempo, hace muchos años atrás, el divorcio era algo horroroso dentro de las iglesias evangélicas. Ni se hablaba de esto. Y quien daba el paso del divorcio quedaba marcado para siempre. Se rompió la amistad. Y por más que intentamos hacerlo, ya no teníamos cosas en común. No había intereses, valores en común. Y la amistad se rompió. El amor entre amigos, por lo general, está fundamentado en la igualdad, en lo que compartimos con el otro, en lo que tenemos en común. El amor de padres hacia los hijos o de los hijos a los padres tiene que ver con el afecto, pero ¿el afecto hacia qué? Hacia lo que es mío, hacia lo que me pertenece, a lo que yo siento que es mi sangre, a lo que yo siento que es mi familia. Entonces sentimos ese afecto y a eso la Biblia le llama amor de padres, amor de hijos hacia los padres. Es un amor diferente al amor entre hermanos en la fe, al amor entre hermanos en la fe. Es por eso que decíamos al principio, en la Biblia hay varios tipos de amores. El amor como amigos, el amor como padres a hijos o de hijos a padres, pero también está el amor de pareja. Y el amor de pareja tiene que ver con la atracción. Tiene que ver con la atracción. Aunque muchas veces nosotros decimos, sí, bueno, pero después vamos a envejecer juntos y demás. Sí, pero hay algo que te atrae del otro. Hay algo que te atrae y eso que te atrae te complementa. Y uno empieza a sentir que ya somos no dos, sino uno, porque estamos avanzando en la misma dirección, ¿no? Entre los dos podemos ayudarnos para poder lograr una meta. Y eso tiene que ver con la atracción. Esa como decíamos la vez pasada, ese flechazo tiene que ver con la atracción. Y después vamos cultivando ese vínculo, ¿no? Y por último, el cuarto tipo de amor que aparece en la Biblia es el amor, y es difícil ponerle un nombre. Yo le he puesto servicial para que nos demos cuenta qué tipo de amor es. Porque por lo general se dice el amor de Dios. Pero ¿en qué consiste este amor de Dios? Es el amor de siervo, pero siervo que se ofrece voluntariamente. Es como cuando uno dice, yo soy esclavo de este, yo soy siervo de este, yo estoy bajo la autoridad de esta persona, pero si estoy obligado, entonces no es este tipo de amor. Es ese amor que cuando uno dice, yo me quiero sujetar, yo me quiero someter, me quiero poner bajo su autoridad. Mira, aquí hay una imagen de Jesús tocando, o de alguien que representa a Jesús, tocando a un leproso. La lepra no se contagia como pensaban en la antigüedad. Por eso los leprosos estaban lejos y demás. No, la lepra se contagia con la saliva. Pero este contagio que tiene que meterse dentro de tu boca no es que te cayó una gotita de saliva y ya estás leproso. No funciona de esa manera. Este proceso de contraer la lepra lleva bastante tiempo. En algunos casos, de 3 a 5 años hasta que la persona se puede declarar leprosa. Pero tienes que estar en un contacto íntimo, permanente con otra persona leprosa. Por eso que en la antigüedad había este gran temor, fuera los leprosos, no queremos saber nada, ¿no? Y se sentían realmente marginados por la sociedad. ¿Quién les iba a llevar pan? ¿Quién les iba a llevar alimento? ¿Quién les iba a llevar ropa para cambiarse? ¿Quién les iba a llevar agua? Porque siempre tenían que estar separados. Y esta actitud de Jesús de acercarse a la otra persona, sin que tenga la obligación de hacerlo, sino hacerlo por amor, es un amor distinto, diferente. Por eso el amor que dice la Escritura, de tal manera amó al mundo, y a veces lo decimos rápido, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero antes de dar al Hijo unigénito, tú tienes que pensar en qué mundo, a qué mundo Dios amó. De tal manera amó Dios al mundo corrupto,
al mundo engañador, al mundo homicida, al mundo que desprecia, que humilla, de tal manera, y uno dice, uy, realmente Dios tiene que tener fuerza y valor para poder amar a ese mundo. No es el mundo de los buenos, es el mundo de los malos. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Está obligado a dar a su Hijo? No. Es un amor servicial en el sentido de que me pongo al servicio tuyo. Te ayudo para que tú puedas salvarte. Este mismo tipo de amor es lo que el apóstol Pablo y a lo largo de todo el Nuevo Testamento se pide que tengamos entre los hermanos de la iglesia. Y uno dice, pero no, si al hermano de la iglesia yo lo quiero, lo amo, estoy con él, es mi amigo. Pero muchas veces no. Muchas veces el hermano de la iglesia es el drogadicto que salió hace poco de la cárcel y se ha convertido y viene a congregarse dentro de nuestra comunidad de fe. Y entonces las madres, ¿qué hacen? Cuando lo ven todo tatuado y demás, lo ven y ya saben quién es, cogen a su hijo de la mano y le dicen, tú te sientas al lado mío. Ni se te ocurra acercarte a esa persona. Es un temor natural, normal, común, ¿no? Uno trata de proteger lo suyo porque lo otro le causa temor. Ese amor es el que Dios nos pide dentro de la iglesia. Es un amor donde de pronto yo puedo pensar que el otro es diferente a mí, pero a pesar de eso me pongo al servicio del otro. A pesar de que el otro es diferente a mí, pero oro por el otro. A pesar de que el otro es diferente a mí, pero yo me alegro con sus triunfos y lloro con sus tristezas. Este es el tipo de amor servicial que también es un sacrificio. El sacrificio es lo que cuesta, lo que duele. Este es el amor. Es por eso que cuando el apóstol Juan habla de el amor, recordemos que hay un amor de pareja, atracción. Hay un amor de padres, afecto. Hay un amor de amigos, igualdad. Pero hay un amor servicial que tiene que ver con el sacrificio, lo que cuesta, lo que duele. En este sentido, dice el apóstol Juan, no améis al mundo. O sea, no os pongáis al servicio del mundo. No os sacrifiquéis por el mundo, por los intereses del mundo. En este sentido lo está diciendo. Desde luego que el mundo también tiene diferentes significados. Veamos los diferentes significados de la palabra mundo en la Biblia. ¿Sí? Mundo, cuando nosotros decimos esta frase, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. ¿A quién nos estamos refiriendo? A las personas. Todo el mundo lo hace. Otra expresión, la temperatura del mundo está subiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Que toda la gente tiene fiebre? No, lo que quiere decir es que el lugar donde vivimos está subiendo la temperatura. El mundo como personas, el mundo como lugar. Pero veamos esta otra frase, el estilo de vida del mundo. El estilo de vida del mundo se está refiriendo al comportamiento, a las ideas, a los pensamientos, al estilo de vida. A eso se está refiriendo esta frase. Entonces, tenemos por lo menos 3 expresiones en la Biblia para la palabra mundo. El primero, las personas. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo se está refiriendo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿A qué mundo se está refiriendo? Claro, a las personas. Ven que las personas están desorientadas. Dios dice, amo a esas personas. No se está refiriendo de tal manera amó Dios al mundo en el sentido del lugar, la tierra, ¿no? Ni tampoco se está refiriendo a las leyes del mundo, al estilo de vida del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, a las personas, ¿sí? Amar al mundo. Básicamente voy a decir varias palabras porque sé que aquí hay personas
que vienen de que tienen diferentes idiomas de nacimiento, y hay algunos términos que realmente no se entienden, como la palabra valor, que para nosotros en español es tan fácil, pero intenta traducirla al árabe o intenta traducirla a otros idiomas, ¿no? Siempre se tiene que ver con el precio, lo interpretan ellos, pero para nosotros tiene otro sentido, ¿no? Entonces, voy a decir varias para que captemos la idea, ¿sí? Amar al mundo, el apóstol Juan se está refiriendo a amar los valores del mundo, las prioridades del mundo, los anhelos del mundo, las leyes que rigen este mundo, amar la justicia que se hace en este mundo, el gobierno, o sea, cómo se gobierna este mundo, la enseñanza, las modas de este mundo, las costumbres, las tradiciones, los conceptos, los tiempos que marca este mundo. A eso se está refiriendo el apóstol Juan, y vosotros podéis incluir otras expresiones más. Pero básicamente a esto se está refiriendo el apóstol Juan cuando dice: no amemos al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los Amish, seguramente que vosotros ya los conoceréis, es un grupo que comenzó en Suiza hace muchísimos años y armaron las primeras comunidades de creyentes, de cristianos que querían de alguna forma salir de lo que era la religión institucionalizada. Salir de esas tradiciones, de esas formas que tenía la iglesia, y también separarse de lo que era la contaminación de la sociedad, del mundo. ¿Qué hicieron los Amish? Con muy buena intención, armaron comunidades separadas de la ciudad, fuera de la ciudad. En España hay una sola comunidad Amish que está en Sevilla. Y creo que es la única que todavía sigue con esa fuerza vigente en el sur de Europa, ¿no? ¿Qué hicieron los Amish? Lo que hicieron los Amish, se empezaron a dar cuenta que había mucha influencia de la gente de la sociedad que hacía que sus hijos se desviaran de la fe. Entonces empezaron a limitarse en el uso de las cosas del mundo. Acá empezaron a utilizar la palabra mundo en el sentido no de los principios o de los valores, sino de las cosas del mundo. Entonces, para un Amish, tener luz eléctrica no va. Tener botones en la camisa no va. Tener internet no va. Tener un móvil o un celular tampoco va. Tener televisión, desde luego que no va. Tener quizás, algunos sí, otros no. Tener un medio de transporte como un coche, tampoco va. Entonces, muchos los miran como personas que se quedaron en el tiempo, pero ¿el objetivo cuál era? El objetivo era separarse de la contaminación. Ahora, no es eso lo que nos pide el apóstol Juan. Yo sé que muchos de nosotros habremos oído: tira tu televisor a la basura. Si eso te contamina, entonces sepárate de eso. Pero no es que hay que tirar el televisor, sino que hay que seleccionar lo que vemos a través del televisor. No es que tengo que cortar mi conexión a Internet, sino lo que tengo que hacer es seleccionar qué voy a ver en Internet. Muchas veces los padres nos enojamos con nuestros hijos porque le ha ido mal en las calificaciones del colegio, del instituto, o se han portado mal por otra razón. Lo primero que hacemos es quitarle el teléfono móvil, ¿no? Le quitamos el teléfono móvil porque dice: estás siempre con el teléfono móvil y nunca estás estudiando. Pero una de las cosas que tendríamos que hacer los padres es enseñarle a nuestros hijos cómo usar el teléfono móvil. ¿Cómo usar el teléfono móvil? Otros días estaba en casa de unos hermanos y que, claro, su hijo continuamente cogía el teléfono móvil y se iba, y esto y lo otro, y entonces se dieron cuenta que el niño no prestaba atención a otra cosa sino a esto. Y entonces le sugerimos lo siguiente: mira,
ponle alarmas al teléfono, que cuando él escuche la alarma sepa que ahora lo puede utilizar. Y cuando le suene de nuevo la alarma, significa ya se acabó el tiempo, ya se acabó el tiempo. Le decíamos, trata de instruirlo desde pequeño para que pueda manejarse en este sentido, porque después cuando sea más grande se va a descontrolar. Y lo mismo nos enseña la Escritura. Si nosotros instruimos a nuestros niños, como dice la Escritura, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Saben lo que hacen los Amish cuando los niños, mejor dicho, cuando los niños pasan a la adolescencia? Sí, está bien dicho. Los niños pasan a la adolescencia. Cuando son adolescentes, hacen algo que yo diría, yo no me animaría tanto a hacerlo. Lo que le dicen a los adolescentes es, mira, te hemos criado en una sociedad donde acá hay leyes y estas leyes son de parte de la Biblia, lo que nosotros interpretamos que debe ser, así que ahora te invitamos a que veas lo que hay en el mundo. Y cuando los Amish llegan a la adolescencia, los padres les dicen, te vas de la casa. Vete a esa sociedad de la cual nosotros salimos. Vete allá y mira lo que hay allá. Experimenta lo que hay allá. Y si realmente decides regresar por tu propia voluntad, te bautizamos. ¡Wow! Nosotros lo haríamos al revés, ¿no? Primero los bautizaríamos y ¿qué haríamos? Después los mandaríamos al mundo, ¿no? Para que ya por lo menos está bautizado, ¿no? Tienen estos criterios. Como diciendo, mira, te lo hemos enseñado, pero si tú piensas que es diferente o te estás perdiendo algo, ve, observa, practica, vive y después decide tú si vas a regresar o no. Muchas veces, y esto no lo menciono para que lo hagamos de esta manera, pero muchas veces nosotros pensamos que al poner a nuestros hijos en una cúpula donde les impida que la influencia del mundo les llegue, de esa manera ellos van a mantener la fe. Y no es así. La realidad es que continuamente tenemos que desafiar a nuestros hijos ¿a qué? A que puedan elegir entre esto y aquello. Entre esto y aquello. Y lo mismo a nivel de los creyentes, los nuevos en la fe, que entran en la iglesia, que son como niños espirituales, continuamente tenemos que mostrarles, tú puedes elegir entre esto y esto, entre esto y esto. Por eso dice uno de los versículos que después vamos a leer más adelante, para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero para comprobarlo, primero tengo que probar entre una cosa y otra. Avanzamos un poquito más. Las influencias del mundo pueden llegar ¿a dónde? A nuestro trabajo. La influencia del estilo de vida del mundo puede llegar a nuestra casa, a nuestra comida, lo que comemos, a nuestra vestimenta, a nuestras amistades, a nuestras preocupaciones. Quiero que tú pienses en algunas frases que se utilizan en el mundo respecto a estos temas. A ver si entre todos podemos decir algunas frases del mundo. Por ejemplo, en cuanto a las preocupaciones, ¿qué escuchamos en el mundo? ¿Qué escuchamos en el mundo en cuanto a las preocupaciones? Que es algo del mundo, que no es de la Biblia, que no es nuestro, que no es lo que Dios enseñó. ¿Qué escuchamos en cuanto a las preocupaciones en el mundo? Por ejemplo, una de ellas es, si yo no me preocupo por lo mío, nadie se va a preocupar por mí. Mentira, mentira, porque hay un Dios que sí se preocupa por nosotros. Eso forma parte del estilo de vida del mundo, ¿sí? En cuanto al trabajo, ¿qué dice el mundo? Que es propio del mundo, pero no es nuestro. Que no es nuestro. ¿Qué dice el mundo en cuanto al trabajo? ¿Alguien puede decir alguna frase? Claro, esa sería una frase nuestra, Pero el mundo, ¿qué dice el mundo del trabajo? ¿Qué dice el mundo del trabajo? Sí. Hay varias versiones. A ver. La última que escuché, una señora de 40 años que dice, si me podría jubilar, me jubilaría mañana. Claro. Porque
el trabajo no vale para nada, ¿no? Porque lo toman como un fastidio, como una carga, como algo insoportable, Y como dice Matilde, es una bendición. Es una bendición porque si lo pensamos desde el punto de vista de la Biblia, estamos con nuestro trabajo administrando este mundo. Estamos de alguna manera construyendo todo esto, estamos ayudando, estamos fortaleciendo esta sociedad que tenemos, ¿no? Es verdad, tiene diferentes valores, diferentes a la Escritura, pero estamos dando nuestro grano de arena en cuanto a hacer las cosas bien. En cuanto a las amistades, ¿qué dice el mundo? Y que es muy diferente a lo que dice la Escritura. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué piensa el mundo con respecto a las amistades? ¿Tenemos alguna frase por ahí? ¿Qué piensa el mundo con respecto a las amistades? Nos cuesta. ¿Saben por qué nos cuesta? Nos cuesta porque, muy parecido a los Amish, hemos caído en la trampa de pensar que el mundo es la televisión, el internet, el teléfono móvil, y no nos hemos dado cuenta que en realidad los valores del mundo están tan metidos dentro de nuestro pensamiento y demás que no podemos separar las aguas entre lo que es de Dios y realmente lo que es del mundo. Por eso necesitamos hacer un esfuerzo y decir, lo que yo estoy enseñándole a mi hijo y a mi hija, ¿es lo que dice la palabra de Dios o es lo que siempre hemos escuchado en la calle? Mira, por ejemplo, con respecto a la familia, o no aparece aquí, pero puede ser la casa, la familia. El mundo tiene una frase que dice así, la familia es lo primero. ¿Y de dónde han sacado esa expresión? Es una expresión típicamente del mundo. La familia es lo primero. Y mira, y porque muchas familias han puesto en primer lugar su vínculo sanguíneo, su vínculo de parentesco, hay mucha gente que no se puede acercar al camino de Dios porque la familia tiene un peso muy grande y es muy difícil ir en contra de la familia. Recuerdo a una familia que estaba en una de las congregaciones donde estábamos participando y entonces le decíamos, ¿por qué los domingos no puedes venir a la iglesia? Le digo, ¿quieres que cambiemos el horario? Me dice, imposible. Si lo hacéis el sábado, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, yo vengo, pero el domingo no. Le digo, ¿por qué el domingo no? Porque el domingo es sagrado. ¿Sagrado para quién? Para la familia. Le digo, ¿para quién? ¿Para tu esposa? ¿Para tus hijos? No, para la familia, para mis padres, mis hermanos, mis tíos. Nosotros nos juntamos el día domingo desde temprano, comemos siempre la misma comida y hasta terminar el domingo no nos movemos de ahí. Eso nos ayuda a estar unidos como familia. Le digo, sí, pero en algún momento tu padre y tu madre se van a morir. En algún momento tus tíos se van a morir. En algún momento esa familia se va a disolver. Y entonces me dice, bueno, nunca había pensado en eso. Pero bueno, ya veremos más adelante. Hay personas que se pierden el estar con la familia de la fe porque han creído que la familia de sangre es lo más importante. No queremos decir que no es importante, es muy importante, pero cada cosa en su lugar. Mateo 6, 31 al 34, palabras de Jesús. Así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no os angustiéis por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Estas son palabras de Jesús, pero seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta practicarlas? Nos cuesta practicar el hecho de acostarnos por la noche y decir, no me voy a preocupar por el mañana.
sino acostarnos por la noche y agradecerle a Dios y decir, gracias Señor porque me ayudaste en esto, gracias por esto, gracias por esto, gracias por lo otro. Yo muchas veces en la consejería digo que si quieres librarte de la ansiedad, una de las cosas que tienes que hacer es acostarte en la noche pensando en tus logros, agradeciéndole a Dios por todo lo que has logrado en ese día. No le pidas nada a Dios. Hoy no, me pasó toda la noche orando, pidiendo. Vale, le digo, es por eso. Es preocupación y más preocupación. Agradece, aprendamos a descansar. Para ello tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 9. Pablo está escribiendo y dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Dice Pablo, si tienes ropa, si tienes comida, date por satisfecho. Ahora, si quieres tener coche, ten tu coche. Si quieres tener tu casa, desde luego podemos tener la casa. Si queremos comprar un nuevo ordenador, compremos un nuevo ordenador. No pasa absolutamente nada. Pero llega un momento en que perdemos todo. Llega un momento, como los de Turquía, como los de Siria, lo perdieron todo de la noche a la mañana. Y para ellos este texto empieza a cobrar vida. Si tenemos para comer y para vestirnos, nos demos por satisfechos. Hemos perdido la casa, hemos perdido el coche, lo hemos perdido todo. Nos demos por satisfechos. ¿Que Dios nos quiere dar mucho más? Que nos dé mucho más. Pero esto tiene que ver con valores cristianos, porque sin querer, caemos en la trampa, como dice el versículo número 9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos. ¿A qué te hace acordar la palabra esclavo cuando hablábamos del amor? Ese amor servicial, sacrificial, ahora, ¿qué ocurre? Ahora me he puesto como esclavo, estoy al servicio ¿de qué? De estos deseos. Y que muchos de estos deseos no son míos, sino que otros me los han transmitido, Es como el tío, el sobrino, el amigo, el compañero de trabajo, el vecino que viene y te dice, ¿y tú por qué no cambias el coche? No, me anda bien el mío. Sí, bueno, pero mira que ahora hay una oferta de esto y lo otro. Y sin querer te ha metido en eso. Y dije coche por decir cualquier otra cosa más. Pero a veces, sin querer, el otro nos va transmitiendo cosas y nos volvemos esclavos de esto. Y cuando clamamos a Dios, Dios nos dice, ¿y quién te dijo que te metieras en esto? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo, Señor, ayúdame, líbrame? Y muchas veces lo que tenemos que hacer es salir de ese yugo de esclavitud que al final, como dice acá la Escritura, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. ¿Nuestros hijos amarán al mundo? ¿Alguna vez te he preguntado eso? Aquellos que todavía somos padres, ¿nuestros hijos amarán al mundo? ¿Amarán al mundo? Mira, ellos hacen lo mismo que ven en nosotros. Si tú estás seguro de que tienes valores cristianos, que a pesar de que vayan en contra del mundo, tú te mantienes firme, tus hijos están aprendiendo de ti. Es por eso que también podemos hacernos la otra pregunta. ¿O buscarán hacer la voluntad de Dios? ¿O buscarán hacer la voluntad de Dios? Una de los consejos que damos a todos los padres, y es que cada vez que hables con tu hijo, involucra a Dios en la conversación. ¿Qué quiere decir esto? Es que quiero comprarme un videojuego. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos dé el dinero para comprar el videojuego. Ya has metido a Dios allí en la ecuación. Mete a Dios en toda ecuación con tus hijos. Y sin querer les vas a estar transmitiendo lo que significa buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. Santiago 4, del 4 al 5, dice algo parecido a lo que dice 1 Juan.
Dice, oh gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creéis que la Escritura dice en vano que Dios anhela celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? ¿Te acuerdas que te decíamos que había varias palabras para la palabra amor en el Nuevo Testamento, en la Biblia? Bueno, acá aparece una, solamente que está traducida como amigo. Literalmente el texto dice así, ¿no sabéis que el amor con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere amar al mundo, se vuelve enemigo de Dios. Pero utiliza aquí Santiago el amor de amigo. ¿Te acuerdas lo que decíamos? Los amigos, ¿por qué se hacen amigos? ¿Por qué se hacen amigos? Porque tienen algo en común. Claro, tienen intereses en común. Son iguales. Y entonces Santiago dice, ojito, porque si tú estás pensando que tienes algo en común con la filosofía de vida del mundo, lamentablemente te estás transformando en enemigo de Dios. Aunque tú no quieras ser enemigo de Dios, pero es como que son dos corrientes totalmente opuestas. Mientras Dios te va a decir, espera y confía, el mundo te va a decir, sal ahora a la calle porque cualquiera te lo va a arrebatar. Mientras Dios te diga, confía en que todavía no es el tiempo, el mundo te va a decir, sal ahora, porque otro te va a ocupar el lugar. Son dos corrientes distintas. Decimos muchas veces, yo solo no puedo. Otras veces decimos, siempre lo he hecho así. Otras veces decimos, todo el mundo lo hace. Y en estas tres frases muchas veces es el argumento que nosotros utilizamos para no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué tienes que hacer tú? No tus hijos, sino tú, que eres creyente, ya maduro, hermano en la fe, que ya tienes vida cristiana. Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Claro, dice así la Escritura, poner la otra mejilla. Desde luego que no es algo quizás literal, pero si alguien te está ofendiendo, dale lugar que te ofenda más. Dale lugar que te ofenda más. Pero aquí hay algo. El mundo que nos dice, no, defiéndete, muestra realmente quién eres tú. Pero la Escritura dice algo totalmente distinto y a veces nos escudamos en una de estas tres frases. Yo no puedo solo. ¿Qué van a pensar de mí? Siempre yo lo he hecho así. Todo el mundo sabe que soy una persona ahí que exploto en cualquier momento. Todo el mundo lo hace. Si todos lo hacen, voy a pasar desapercibido. Es muy difícil nadar contra corriente, porque cuando nadamos contra corriente lo tenemos todo en contra nuestro. Pero la Escritura dice algo muy importante. Decíamos el texto anterior, dice versículo 5, ¿o creéis que la Escritura dice en vano que Dios anhela celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Nosotros podemos nadar contra corriente. Todo cristiano está capacitado para nadar contra la corriente del mundo. Todo cristiano está capacitado. ¿Pero cómo? ¿Dónde está la capacitación? Es el Espíritu Santo que tenemos dentro nuestro. Ese Espíritu Santo nos da una fuerza que el mundo no tiene y podemos ir contra corriente. Podemos decidir plantarnos aquí y decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que Dios me ha ordenado hacer, a pesar de que todo el mundo vaya en contra tuyo. Tenemos el ejemplo de Daniel y sus amigos. Cuando se plantaron y dijeron, no lo vamos a hacer como lo hacen todos, entonces el rey dice, o todos los que estaban ahí en la corte habrán pensado, estos quieren la muerte, pero al final Dios les ayudó. Dios siempre se va a poner del lado tuyo cuando tú te plantes y digas, yo quiero ir contra corriente. Cuando tú pienses, yo quiero hacer las cosas diferentes como las hace el mundo, Dios dice, yo estoy de tu parte, yo te voy a ayudar, te voy a apoyar. Pero cuando nosotros le decimos a Dios en oración, Señor, perdóname, yo sé que estoy haciendo mal, pero todo el mundo lo hace. Y Dios dice, no entendiste nada.
No entendiste nada. Te he dado mi espíritu precisamente para que hagas la diferencia, para que en medio de la oscuridad tú puedas encender la luz. Romanos 12:2 dice, no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No os amoldéis al mundo actual, dice el apóstol Pablo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si yo te dijera que esto es fácil, te estaría mintiendo. La realidad es que esto es difícil. Pero hay una ventaja. Lo que dice 1 Juan, dice, quien hace la voluntad de Dios, permanece. Puede ser que ahora decidir hacer lo que hacen todos nos ayude y nos haga salir del paso, pero acuérdate que el mundo pasa. Y si esta decisión es una decisión con los valores del mundo, al final va al fracaso. Aunque ahora aparentemente está todo bien, pero después con el tiempo se cae. Pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es por eso que nos vamos a quedar con esta frase, transformados mediante la renovación de nuestra mente. Te invito a que en esta semana te preguntes, yo también voy a hacer lo mismo, nos cuestionemos como creyentes, como cristianos, nos cuestionemos si lo que estamos haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios o simplemente hacemos lo que el vecino le gusta que hagamos y nos quedamos bien con él, Dice la expresión que vamos a utilizar al final de la celebración, no somos iguales al mundo, no somos iguales al mundo. Cerramos nuestros ojos, oramos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque tu Espíritu Santo dentro de nosotros nos da la fuerza y nos capacita para poder ir contracorriente. Tú sabes lo que cada uno de los que estamos aquí estamos viviendo. Hay algunos que tenemos a nuestra pareja que no es cristiana. Hay otros que tenemos a nuestros padres o a nuestros hijos que no son cristianos. Y cuesta mucho poder hacer tu voluntad. Pero queremos pedirte en esta hora, con humildad, con sencillez, con la gran necesidad de decirte, fortalécenos, ayúdanos a pasar por esas aguas y que no nos ahoguemos, a pasar por ese fuego y que no nos quememos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, para que la luz tuya podamos mantenerla encendida en medio de la oscuridad donde vivimos. Te lo pedimos juntos, creyendo de que así será. En el nombre de Jesús. Amén.